Según información de The New York Times, la administración de Donald Trump habría dado su aprobación a los planes de la CIA sobre medidas encubiertas dentro de Venezuela, operaciones que podrían estar destinadas a preparar el campo de batalla para nuevas acciones, dijeron estas personas. CNN reveló este miércoles que el gobierno de Donald Trump ha estado trabajando discretamente en un nuevo plan de paz con Rusia para poner fin a la guerra con Ucrania. El enviado especial del presidente, Steve Witkoff, ha liderado estas negociaciones luego de que el Kremlin mostró una renovada disposición a un acuerdo. El Papa León XIV renovó el martes sus críticas a las políticas migratorias del presidente estadounidense Donald Trump y condenó el trato extremadamente irrespetuoso hacia los migrantes en Estados Unidos. El gobierno de Gaza denunció que Israel ha violado 393 veces el alto al fuego desde que entró en vigor el pasado 10 de octubre y ha matado 279 gazatíes y herido a más de 652, además de detener arbitrariamente a 35 ciudadanos palestinos durante incursiones y redadas. Según información de The New York Times, la administración de Trump habría dado su aprobación a los planes de la CIA sobre medidas encubiertas dentro de Venezuela, operaciones que podrían estar destinadas a preparar el campo de batalla para nuevas acciones, según dijeron sus fuentes. Tras la llegada del portaaviones USS Gerald Ford al Mar Caribe y el despliegue de su flota militar cerca del mar de Venezuela, Trump aprobó medidas adicionales para presionar al régimen de Nicolás Maduro. No está claro cuáles podrían ser esas acciones encubiertas ni cuándo podrían llevarse a cabo. Trump aún no ha autorizado la presencia de fuerzas de combate sobre el terreno de Venezuela, por lo que la siguiente fase de la campaña de presión cada vez mayor del gobierno de Trump sobre el gobierno de Maduro podría ser el sabotaje o algún tipo de operación cibernética, psicológica o informativa. Los planificadores militares han preparado listas de posibles instalaciones vinculadas con las drogas que podrían ser atacadas. El Pentágono también está planteando ataques contra unidades militares cerca a Maduro. Trump ha tenido 2 reuniones en la sala de situación de la Casa Blanca la semana pasada para hablar de Venezuela y revisar las opciones con sus principales asesores. Esto se habría producido poco después de que el líder chavista Nicolás Maduro habría señalado su disposición de ofrecer acceso a la riqueza petrolera de su país a las empresas energéticas estadounidenses. Funcionarios venezolanos han dicho a los estadounidenses que Maduro estaría dispuesto a dimitir tras una transición de 2 a 3 años, según las personas informadas en este asunto. Independientemente de las negociaciones extraoficiales que hay entre Washington y Caracas, la Casa Blanca se ha decantado por una estrategia de aumentar la presión sobre Maduro, al mismo tiempo que ofrece a Trump opciones sobre cómo podría ejecutar la campaña con Venezuela. Como se sabe, este 24 de noviembre el Departamento de Estado de Estados Unidos designará al Cártel de los Soles, organización de narcotráfico acusada por Washington de ser liderada por Nicolás Maduro, como una organización terrorista extranjera. Trump dijo el lunes que no había descartado la entrada de fuerzas terrestres a Venezuela, aunque sostuvo que la posibilidad de entablar negociaciones directas con Maduro aún es viable. Según The New York Times, el gobierno de Donald Trump rechazó una oferta del líder del régimen chavista Nicolás Maduro, que prometía dimitir del poder de Venezuela en 2 años, bajo el compromiso de que Washington detenga las hostilidades y asegurara una salida negociada. Según las fuentes del diario neoyorquino, integrantes del gobierno de Maduro ofrecieron a la administración Trump un proceso de transición de 2 a 3 años con el objetivo de garantizar una renuncia ordenada. Sin embargo, la Casa Blanca consideró inaceptable que la salida de Maduro del poder se postergue. De acuerdo con las fuentes de The New York Times, Maduro, durante las conversaciones informales, habría señalado la disposición de ofrecer acceso a la riqueza petrolera de Venezuela a las compañías energéticas de Estados Unidos. El rechazo a la oferta de Maduro se produce en medio de una estrategia de máxima presión que combina canales diplomáticos secretos con preparativos militares y de inteligencia. Al mismo tiempo, el mandatario estadounidense reanudó contactos extraoficiales con el gobierno de Maduro después de haberlos suspendidos brevemente durante un mes. Las fuentes consultadas por el diario neoyorquino indican que Trump no ha definido aún su objetivo final en Venezuela. Entre las opciones que baraja la Casa Blanca figura un acuerdo que garantice un mayor acceso a las empresas estadounidenses al petróleo venezolano, una renuncia voluntaria y ordenada de Maduro
o, como última alternativa, el derrocamiento por la fuerza del gobierno chavista. El Papa León XIV renovó el martes sus críticas a las políticas migratorias del presidente estadounidense Donald Trump y condenó el trato extremadamente irrespetuoso hacia los migrantes en Estados Unidos. Creo que debemos buscar formas de tratar a las personas de manera humana, tratarlas con la dignidad que tienen. Si las personas están en Estados Unidos ilegalmente, hay formas de tratar eso. Hay tribunales, hay un sistema de justicia. Creo que hay muchos problemas en el sistema. El pontífice de la Iglesia Católica declaró en inglés a los periodistas frente a su residencia secundaria cerca de Roma. Nadie ha dicho que Estados Unidos deba tener fronteras abiertas. Creo que cada país tiene derecho a determinar quién, cómo y cuándo las personas ingresan. Pero cuando las personas están viviendo buenas vidas, y muchas de ellas por 10, 15, 20 años, tratarlas de una manera que es extremadamente irrespetuosa, por decirlo menos, y ha habido algo de violencia, desafortunadamente. León XIV pidió al pueblo estadounidense que escuche la Conferencia Episcopal Católica de Estados Unidos, que en una inusual declaración la semana pasada instó a poner fin al clima de miedo. El Papa nombrado en mayo se convirtió en un crítico cada vez más férreo de las políticas de la administración Trump. El pontífice también abordó la situación en Nigeria, que está en conversaciones con Estados Unidos tras las amenazas del mandatario republicano de intervenir militarmente por el asesinato de cristianos a manos de yihadistas. Creo que en Nigeria, en ciertas áreas, ciertamente hay un peligro para los cristianos, pero también para todas las personas. Cristianos y musulmanes han sido masacrados. Hay una cuestión de terrorismo, hay una cuestión que tiene mucho que ver con la economía, si se quiere, y con el control de las tierras que poseen. Desafortunadamente, muchos cristianos han muerto, y creo que es muy importante buscar junto al gobierno y con todos los pueblos promover una auténtica libertad religiosa y respeto para todas las personas. Nigeria, con 230 millones de habitantes, está dividida aproximadamente en partes iguales entre un sur predominantemente cristiano y un norte de mayoría musulmana. Es escenario de numerosos conflictos, entre ellos insurgencias yihadistas que matan tanto a cristianos como a musulmanes, a menudo de forma indiscriminada. Las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos aprobaron el martes un proyecto de ley para hacer públicos los expedientes sobre el caso de Jeffrey Epstein, después de que Donald Trump retirara su oposición a esta medida. Epstein era un magnate y delincuente sexual que se suicidó en su celda en agosto de 2019, antes de enfrentar un juicio federal. Atrás dejó un reguero de escándalos vinculados a su red de menores de edad de las que abusaron sexualmente él y algunos de sus invitados, en muchos casos personalidades mundiales. El texto obliga al Departamento de Justicia a publicar documentos no clasificados sobre la investigación del financiero y su muerte en prisión. Los legisladores dicen que el público merece respuestas en un caso con más de 1,000 presuntas víctimas. Ahora el texto debe ser promulgado por el presidente Trump, que ha prometido no vetar la legislación. El asunto Epstein reveló fisuras en el apoyo al líder republicano, quien se postuló con la promesa de publicar los archivos, pero se retractó después de asumir el cargo en enero. Los demócratas en la oposición y en minoría en el Congreso reclaman ahora que se publique todo el expediente, tras la aparición de correos electrónicos de Epstein que mencionan a Trump. En estos documentos surgidos el jueves pasado, el desprestigiado financiero sugería que Trump sabía sobre las chicas y pasó horas con una de las víctimas en su casa. Pero el presidente, que no enfrenta ninguna investigación judicial por este caso, insistió el viernes en que no sabía nada al respecto. Trump ha contraatacado y exigió una investigación sobre la relación entre Epstein y algunas personalidades demócratas, entre ellas el expresidente Bill Clinton. Larry Summers, exsecretario del Tesoro de Clinton y exrector de la Universidad de Harvard, anunció el lunes que se retiraba de la vida pública, después de que se conocieran correos electrónicos que muestran una comunicación cercana con Epstein. Epstein y Trump eran cercanos en la década de 1980, cuando ambos eran destacados hombres de negocios en Nueva York, pero rompieron relaciones a principios de los 2000. ABC Noticias falsas, uno de los peores en el negocio. Así respondió el presidente estadounidense Donald Trump ante la insistencia de la corresponsal de ABC News, Mary Bruce, al preguntarle acerca del escándalo del criminal sexual Jeffrey Epstein. El magnate se encontraba acompañado del príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman.
Sabes, no es la pregunta lo que me molesta, sino tu actitud. Creo que eres una pésima periodista. Es la forma en que haces estas preguntas. Empiezas con un hombre muy respetado y le haces una pregunta horrible, insubordinada y simplemente terrible. La reportera además insistió en los negocios de la familia Trump en Arabia Saudita, en momentos en que el magnate ocupa la Casa Blanca, y lanzó el tema del conflicto de intereses. El promotor saudita Dark Global anunció el lunes una nueva asociación en Maldivas con la organización Trump, dirigido desde 2016 por Donald Jr. y Eric Trump, pero su padre sigue siendo accionista a través de un fideicomiso. Trump negó cualquier conflicto de intereses y aseguró que no tiene nada que ver con los negocios de la familia. ABC, su compañía, su pésima compañía, es una de las culpables. Y les diré algo, creo que deberían revocarle la licencia a ABC, porque sus noticias son tan falsas y tan erróneas, y tenemos un excelente comisionado, el presidente, que debería ocuparse de eso. El mandatario republicano instó al jefe regulador estadounidense de radiodifusión, que ya en el pasado había amenazado a ABC con sanciones, a revisar eso, antes de decirle a la periodista: no más preguntas de usted. El presidente Donald Trump defendió el martes al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, por el caso del asesinato del periodista Jamal Khashoggi y agradeció por el anuncio de que su país invertirá cerca de $1 billón en Estados Unidos. Durante una visita a la Casa Blanca del príncipe heredero, Trump buscó reforzar las relaciones con el líder de facto de Riad y le ofreció un recibimiento con toda la pompa, incluido un espectáculo aéreo con F-35, el modelo de caza que Washington prevé vender al Reino Arábigo. El presidente estadounidense comenzó el encuentro destacando el increíble historial del príncipe en materia de derechos humanos y poco después restó importancia al asesinato de Khashoggi en 2018 en Turquía. El republicano recriminó a una periodista en el despacho oval que con sus preguntas sobre el homicidio estaba avergonzando al príncipe, del que dijo que no tuvo nada que ver con el crimen. En cuanto a este caballero, ha hecho un trabajo fenomenal. Estás mencionando a alguien que fue extremadamente controvertido. A mucha gente no le gustaba ese caballero del que estás hablando. Ya sea que te gustara o no te gustara, las cosas sucedieron, pero él no sabía nada al respecto. Las cosas sucedieron, pero él no sabía nada al respecto. Y podemos dejarlo así. No tienes que avergonzar a nuestros invitados haciendo una pregunta como esa. Según la CIA, bin Salman ordenó el asesinato del periodista crítico con la corona saudita. El príncipe de 40 años reconoció que el asesinato del periodista fue un gran error. Sobre el periodista es realmente doloroso escuchar sobre alguien que ha perdido su vida sin un propósito real o no de manera legal, y ha sido doloroso para nosotros en Arabia Saudita. Hemos tomado todos los pasos correctos de investigación, etc., en Arabia Saudita, y hemos mejorado nuestro sistema para asegurarnos de que no ocurra algo así. Y es doloroso y es un gran error, y estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para que esto no vuelva a suceder. Tras estas declaraciones, la viuda de Khashoggi respondió en X e instó al príncipe heredero a pedirle disculpas de manera personal. Durante la reunión, bin Salman anunció a Trump un aumento de $600.000 millones a casi $1 billón de las inversiones de su país rico en petróleo en suelo estadounidense. El presidente estadounidense presionó al príncipe para que normalice las relaciones con Israel en el marco de acuerdos de Abraham, pues considera el Reino Arábigo clave para la paz regional tras el acuerdo de alto el fuego entre el Estado hebreo y Hamás. Bin Salman aseguró el martes que trabaja para poder hacerlo lo antes posible, pero insistió en garantizar primero una vía clara hacia la solución de dos estados como salida al conflicto entre Israel y los palestinos. Un ataque ruso en la madrugada del miércoles en Ternópil, en el oeste de Ucrania, mató a más de una veintena de personas y dejó más de 70 heridos. Los rescatistas trabajaron toda la mañana sacando cuerpos de los escombros. El ataque con misiles y drones fue el más mortífero en Ucrania en semanas y uno de los peores en el oeste del país desde que Moscú invadió Ucrania en 2022. Las autoridades de Ternópil reportaron además que a causa de los incendios, el nivel de cloro en el aire se multiplicó por 6 y pidieron a los residentes que se quedaran en casa y cerraran las ventanas.
Los ataques nocturnos también hirieron a más de 40 personas en la región noreste de Kharkov y apuntaron a otras áreas del oeste de Ucrania. La vecina Rumanía envió cazas tras informar que un dron ruso había cruzado su espacio aéreo, mientras que Moldavia también dijo que su espacio aéreo fue violado durante la noche. Los ataques tuvieron lugar pocas horas antes de una visita del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a Turquía, en la que busca reactivar la participación de Estados Unidos en los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la invasión rusa. Turquía ha albergado 3 rondas de conversaciones entre Rusia y Ucrania este año, que solo han dado lugar al intercambio de prisioneros y la repatriación de los cuerpos de los soldados muertos. Moscú dijo el miércoles que ningún funcionario ruso estaría presente en las conversaciones en Turquía, pero que sigue abierto a negociaciones para resolver el conflicto. La OTAN desplegó esta semana aviones de combate en el espacio aéreo de Polonia y Rumanía, mientras Rusia llevaba a cabo un ataque masivo durante la madrugada de este miércoles en Ucrania, que dejó al menos 19 muertos y decenas de heridos. Al menos 2 cazas rumanos y otros 2 alemanes, parte del despliegue de la OTAN, interceptaron un dron ruso que invadió el espacio aéreo de Rumanía, un país miembro de la Unión Europea y la Alianza fronterizo con Ucrania, donde Rusia lanzó esta madrugada una nueva oleada de ataques. El Ministerio de Defensa rumano indicó que 2 Eurofighter Typhoon alemanes de la base de la OTAN despegaron poco después de la medianoche tras detectarse esa aeronave rusa, unos 8 kilómetros dentro del territorio de Rumanía, en las inmediaciones de la frontera fluvial del Danubio. El dron reapareció intermitentemente en el radar durante aproximadamente 12 minutos y se desplazó hacia República de Moldavia antes de volver hacia el norte de Rumanía, momento en el que 2 cazas F-16 de la Fuerza Aérea Rumana despegaron para interceptarlo. Como se sabe, Rumanía ha sufrido repetidamente la entrada en su espacio aéreo de drones rusos y la caída de fragmentos en su territorio desde el comienzo de la invasión de Ucrania en febrero de 2022. El país aprobó recientemente una ley que simplifica la cadena de mando para ordenar el derribo de aeronaves que entren en su espacio aéreo. CNN reveló este miércoles que el gobierno de Donald Trump ha estado trabajando discretamente en un nuevo plan de paz con Rusia para poner fin a la guerra con Ucrania. El enviado especial del presidente, Steve Witkoff, quien ha estado al frente de las conversaciones de la administración con Moscú, ha liderado estas negociaciones luego de que el Kremlin mostrara una renovada disposición a un acuerdo. El secretario del Ejército Dan Driscoll y una delegación de alto nivel del Pentágono llegaron esta mañana a Ucrania en una misión de investigación para reunirse con funcionarios ucranianos y discutir la posibilidad de poner fin a la guerra, declaró el coronel Dave Butler, portavoz del Ejército, en un comunicado. Según se pudo conocer, la misión, ordenada por el presidente, forma parte de la campaña de la Casa Blanca por reactivar las conversaciones de paz. Driscoll tenía previsto reunirse con el presidente Volodymyr Zelensky y otros altos funcionarios ucranianos para tratar la situación en el campo de batalla y las necesidades de armamento, así como los incipientes intentos de paz. Según un informe de Axios, el borrador actual que se está elaborando entre Washington y Moscú se centra en 28 puntos incluyendo garantías de seguridad para Ucrania y Europa, así como en las futuras relaciones de Estados Unidos con Rusia y Ucrania. Estas conversaciones se producen en un momento en que el gobierno de Trump ha intentado repetidamente poner fin a la guerra, pero las negociaciones han fracasado después de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se negara a asumir compromisos sustanciales. Como se recuerda, tras hablar por teléfono con Putin el mes pasado, Trump se mostró tan convencido de que se habían logrado avances suficientes, que anunció que pronto viajaría a Budapest para una cumbre presencial con el líder ruso. Sin embargo, tan solo 5 días después, la cumbre se canceló y se impusieron nuevas sanciones a Moscú, las primeras del segundo mandato de Trump. El gobierno de Gaza denunció que Israel ha violado 393 veces el alto el fuego desde que entró en vigor el pasado 10 de octubre y ha matado a 279 gazatíes y herido a más de 652.
además de detener arbitrariamente a 35 ciudadanos palestinos durante incursiones y redadas. El gobierno gazatí asimismo detalla que entre este martes y el pasado 10 de octubre, los ataques de la ocupación israelí han adoptado múltiples formas, incluyendo 113 casos de fuego directo contra civiles, casas, barrios residenciales y tiendas de campaña de personas desplazadas. Las continuas violaciones del alto el fuego perpetradas por Israel han provocado la muerte de 279 civiles palestinos, entre ellos niños, mujeres y ancianos, denuncia la oficina de medios del gobierno de Gaza controlado por Hamás. En un comunicado en el que también hace una petición al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Este miércoles, al menos 20 personas, entre ellas 3 niños, murieron, y varias decenas resultaron heridas en distintos ataques israelíes sobre la Franja de Gaza. Según registros hospitalarios de los hospitales gazatíes Al-Ali, Nasser y Shifa, un bombardeo contra una instalación de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina y en la zona oeste de Khan Yunis provocó la muerte de 4 personas e hirieron a varias más. El ejecutivo gazatí pide al presidente estadounidense y al resto de actores que median en el conflicto, iniciado tras los ataques de Hamás el 7 de octubre de 2023, así como las partes garantes del acuerdo de alto el fuego y al Consejo de Seguridad de la ONU, que adopten medidas serias y efectivas para detener los ataques de Israel. También exhorta a todas esas partes a frenar la ocupación y obligar a Israel a cumplir estrictamente los términos del acuerdo del armisticio y el protocolo humanitario para así garantizar la protección de la población civil. El ejército israelí bombardeó el miércoles 2 localidades del sur del Líbano en lo que, según sus declaraciones, fue un ataque dirigido contra el grupo Hezbollah. Los bombardeos alcanzaron las localidades de Deir Kifa y Shahur. Antes del ataque, las fuerzas israelíes emitieron mensajes en la red X, instando a la población a evacuar, alegando que su objetivo era la infraestructura militar de Hezbollah. Eran civiles que vivían seguros en sus hogares, pero en poco tiempo lo perdieron todo. Estos ataques se produjeron apenas un día después de otro bombardeo israelí que dejó 13 muertos en un campo de refugiados palestinos, el incidente más grave desde la entrada en vigor del alto el fuego entre Israel y Hezbollah en noviembre del año pasado. Este acuerdo buscaba poner fin a más de un año de hostilidades, incluidos 2 meses de guerra abierta entre Israel y el grupo respaldado por Irán. A pesar de este alto el fuego, Israel ha continuado con operaciones frecuentes en territorio libanés, argumentando que Hezbollah se está rearmando con apoyo iraní. La Corte Suprema de Brasil condenó el martes a penas de hasta 24 años de cárcel a 3 altos mandos militares y un policía por planificar el asesinato del presidente Luis Inácio Lula da Silva en 2022. Los condenados elaboraron un plan para la neutralización de autoridades públicas brasileñas, entre ellas Lula y el juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, afirmó el propio magistrado al presentar su voto por la condena. El plan fue parte de la intentona golpista liderada por el expresidente Jair Bolsonaro, condenado en septiembre a 27 años de cárcel. Un golpe de Estado fracassado era o fermento para o próximo golpe de Estado. Un golpe de Estado fallido fue el detonante del siguiente. Si analizamos varios casos, la historia lo demuestra. Varios tenientes que intentaron un golpe de Estado, luego como coroneles, luego como generales. ¿Por qué? Porque nunca rindieron cuentas ante la ley, ni en términos constitucionales, impunidad. Y eso, obviamente, conduce a repetidos intentos. A impunidade leva, obviamente, a repetição da tentativa. El alto tribunal condenó a Bolsonaro por haber liderado una organización criminal para impedir la asunción del izquierdista Lula tras perder los comicios de 2022. Según Moraes, los tenientes coroneles del ejército, Rodrigo Becerra de Acevedo, Rafael Martínez de Oliveira y Helio Ferreira Lima, así como el policía federal Vladimir Mateo Soares, se encargaron de hacer seguimiento al magistrado y al presidente. Ferreira Lima fue condenado a 24 años de cárcel, los demás a 21 años, por votación unánime de los 4 magistrados de la primera sala del tribunal. La conspiración no se consumó por falta de apoyo de los comandantes del ejército y la Fuerza Aérea.
Cientos de mineros artesanales se concentraron el martes frente al Congreso en Lima para presionar por una prórroga del plazo para formalizar su actividad antes de ser declarados ilegales al finalizar este año. Los trabajadores del sector informal de la minería viajaron desde varios puntos de Perú para marchar hasta la sede del Legislativo, en el centro de Lima, donde se congregaron con carteles en apoyo a su reclamo. Los mineros artesanales alegan que el Estado fijó normas imposibles de cumplir para los pequeños productores y que favorecen a las grandes firmas. Nosotros estamos dispuestos a formalizarnos. Lo que el Estado nos pone es una trampa, donde nos pide que tengamos el contrato de explotación. Y ese contrato de explotación jamás el concesionario nos va a entregar. En Perú, segundo productor latinoamericano de oro y el tercer proveedor mundial de cobre, coexisten tres modalidades de minería: formal, regulada por la ley; la informal, en proceso de legalización; y la ilegal, que afecta al medio ambiente y financia el crimen organizado. El grupo de los informales se movilizó para presionar al Congreso para que amplíe por 5 años el registro integral de formalización minera, que vence este año. El Congreso tenía que aprobar la ley de la pequeña minería y minería artesanal, pero lamentablemente no lo aprobó, sino más bien lo archivó. En ese sentido, estamos exigiendo, mediante una ley, que se amplíe el proceso de formalización por 5 años. El registro integral de formalización minera se estableció en 2016 para combatir la minería ilegal, pero en la práctica no ha funcionado porque apenas una minoría de trabajadores mineros se ha inscrito. Si los legisladores no acceden a extender el plazo, los informales radicalizarán sus protestas, advirtió el presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú. La Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, que reúne a las mayores mineras del país, indicó en un comunicado que ampliar el registro representa un grave retroceso en la lucha contra la minería ilegal, hoy convertida en la principal economía ilícita del país. Al menos unas 300.000 personas viven de la minería no formal en Perú, según estimaciones de la Fiscalía Ambiental. En 2026, un tercio de los 318 millones de personas que necesitarán asistencia alimentaria en todo el mundo no recibirán la ayuda que necesitan. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU advirtió el martes en su informe Perspectivas Globales 2026 que la disminución de la financiación está forzando a priorizar la ayuda solo para 110 millones de los más vulnerables. Con un presupuesto estimado de $13.000 millones, el PMA enfrenta una dura realidad. Probablemente solo recibirá la mitad de los fondos necesarios. Este recorte de recursos ha sido exacerbado por la reducción de la ayuda externa, especialmente por parte de grandes donantes como Estados Unidos y algunos países europeos. Los conflictos, el cambio climático y la crisis económica han duplicado la cifra de personas que enfrentan una hambruna aguda desde 2019. Gaza y Sudán son solo 2 ejemplos de áreas donde la situación es crítica, algo que la directora ejecutiva del PMA, Cindy McCain, calificó de completamente inaceptable en el siglo XXI. La semana pasada, las 2 agencias alimentarias de la ONU, el PMA y la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, advirtieron de la existencia de 16 puntos críticos de hambre en todo el mundo, desde Haití hasta Sudán del Sur. El comunicado también afirma que la respuesta internacional, aún insuficiente, sigue siendo fragmentada y lenta. Emoción y festejos en Curazao, que clasificó en la noche del martes a su primer mundial. La pequeña isla del Caribe, que tiene menos de 200.000 habitantes, se convirtió en el país más pequeño en lograr un boleto para la cita de 2026, en la última jornada de las eliminatorias de la CONCACAF. Me siento increíble porque somos el país más pequeño que jamás haya llegado a la Copa del Mundo. Vamos a mostrarle a todos que somos pequeños pero grandes de corazón. Vamos a mostrarles que somos grandes de corazón. Curazao hizo historia al empatar 0-0 frente a Jamaica en Kingston, lo que lo dejó con el primer lugar del Grupo B del clasificatorio de la CONCACAF. Acostumbrada a habitar los últimos puestos de la región hasta hace apenas una década, la selección se convierte así en la quinta caribeña que accede a una fase final mundialista, después de Cuba, Haití, Jamaica y Trinidad y Tobago. En Centroamérica, Panamá también celebró, tras golear 3-0 a El Salvador. Esta victoria clasificó por segunda vez a Panamá al Mundial, luego de Rusia 2018, y envió a Surinam a la repesca. Panamá, hasta la muerte, segundo Mundial, vamos por más.
seguimos trabajando, paso a paso, pero mira, vamos para el Mundial. En medio de la alegría popular, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, calificó de patriota a quienes llegaran tarde a trabajar el miércoles por haber celebrado la clasificación. También pudo festejar Haití, que vuelve a un mundial medio siglo después de su primera participación en Alemania en 1974. Los caribeños lograron su boleto tras ganar 2-0 a Nicaragua. En cambio, Costa Rica y Honduras, las selecciones centroamericanas con más participaciones mundialistas, empataron el martes, un resultado que supuso la eliminación de ambas de cara al Mundial del próximo año.